Romanos capítulo 6, y vamos a leer del 15 al 23. De una vez anote, el título de la enseñanza de hoy es Nuestra nueva realidad frente al pecado. Nuestra nueva realidad frente al pecado. Le voy a pedir a los niños más pequeños que por favor salgan, a los menores de 5 años. Las personas que están afuera, por favor, no se distraigan, traten de acercarse acá, ¿sí? Traigan una silla, no tienen que estar ahí en la parte de atrás. Gracias, aquí hay espacio también para los que quieran pasar. Romanos capítulo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Y recuerden, nuestra nueva realidad frente al pecado. Vamos a leer todo, bueno, leo yo y después usted me sigue allí, ¿listo? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 16, por favor, todos lo leen en voz alta. ¿Ya? Hasta ahí, amén. Hay una pregunta que todo cristiano sincero se ha hecho alguna vez en su existencia. Y esa pregunta es, ¿seré verdaderamente salvo? ¿Seré verdaderamente un hijo de Dios? Yo creo que todo cristiano sincero se ha hecho esa pregunta. Bueno, creo que los cristianos modernos que no son cristianos, pues no se hacen esa pregunta porque simplemente tienen un evangelio distorsionado en su cabeza. Pero los que tenemos un evangelio bíblico, los que tenemos una sólida convicción de la doctrina bíblica, al comparar nuestra vida con lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de quién es Dios y de cuál es la vida que Dios exige o pide o dará a aquellos que son sus hijos, pues en algún momento nos hemos preguntado si verdaderamente somos salvos o no lo somos. Yo quiero dedicar algunas semanas, algunos domingos, para hablar acerca de la seguridad de la salvación. Tendría que hablar de la seguridad de esa salvación hablando acerca del decreto eterno, de la elección divina. Creo que esas son las cosas como fundamentales, pero yo quiero ir más al punto, más a la herida a veces de las personas. Y es el hecho de que soy consciente que muchas veces esa duda acerca de nuestra salvación es producto de una lucha contra el pecado agresiva. Es porque hemos sufrido tentaciones acosadoras, de las cuales ya estamos cansados, caídas constantes en ocasiones, o en muchas ocasiones aún eso nos ha afectado emocionalmente y nos hace dudar acerca de si verdaderamente somos hijos de Dios o no lo somos. Como que la pregunta de las personas es, ¿hasta qué punto puedo considerarme cristiano? ¿Hasta qué punto puedo pecar y considerarme cristiano? Y no estoy hablando de aquel que quiere pecar, estoy hablando de aquel que no quiere pecar o no quiere andar en desobediencia, pero todavía peca. Y entonces se pregunta, ¿hasta qué punto pecando, cometiendo este pecado, o teniendo esta debilidad, puedo considerarme cristiano? Así que yo creo que básicamente, durante algunas semanas, basándome en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, vamos a hablar acerca de por qué un cristiano tiene una nueva realidad frente al pecado y de dónde debe provenir la seguridad suya acerca de la salvación.
Hermanos, hay muchas ideas extrañas acerca de la presencia del pecado en el cristiano. Algunos dicen que el cristiano no peca. Que el cristiano no peca. Yo escuché alguna vez una enseñanza rara que decía que el cristiano no peca, pero decía, pero si yo lo vi diciendo una mentira. Al que decía eso. Dice, no, lo que pasa es que ya no es pecado, porque ya, como estoy en Cristo. Entonces imagínense esa doctrina tan torcida, ¿no? O sea, dicen, los pecados ya no lo llaman pecados y de esa manera no pecamos. Eso es una doctrina traída de los cabellos. Pero escuché alguna vez a alguien decir eso. Algunos piensan que el cristiano no peca. Otros dicen todo lo contrario, que el cristiano simplemente es un pecador arrepentido. Entonces que al fin y al cabo, pues como tiene gracia, pues él peca como todos los demás. Lo que pasa es que pues no hay nada que hacer en esta vida. Eso es más como gnosticismo, ¿no? O sea, que el gnosticismo enseñaba que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno, por lo tanto lo que hagamos con nuestro cuerpo no le importa a Dios, pero la Biblia dice en Romanos 12 que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Hay otros que dicen que el cristiano llegará a ser perfecto aquí. Creo que Juan Wesley, que fue un gran predicador, tenía esa idea, pero no es bíblica realmente. El cristiano no alcanzará la perfección en esta vida. ¿Qué quiere decir la perfección? Que llegará a un punto donde ya no vuelve a pecar jamás. Bueno, yo quisiera que fuera así, quisiera ver el primero, ¿no? Para que nos tomemos una foto con él. Pero creo que eso no va a llegar en esta vida. Ahora, ¿los cristianos serán perfectos? Sí. Cuando este cuerpo cuando seamos despojados de este cuerpo de maldad. Amén. Hermanos amados, ninguna de estas ideas creo que concuerda con lo que la Biblia nos enseña. En la iglesia de Roma, a la cual Pablo le escribe, había una tensión que creo que existe todavía en la iglesia y que creo que seguirá existiendo, y por lo tanto es necesario estudiar siempre la palabra de Dios. Esa tensión que existía entre los cristianos de Roma era por los judíos que habían allí, y usted sabe que los judíos tenían en el chip, en el disco duro metida la ley, al cual más porque ellos habían sido formados desde chiquitos en esa ley. Cuando hablo de la ley, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la ley de Dios. Me estoy refiriendo a todos los estatutos, ordenanzas, ritos, tradiciones que ellos tenían que seguir. Si usted quiere saber más de eso, pues léase los primeros 5 libros de la Biblia. Todo lo que es el Pentateuco, y usted va a encontrar todas las ordenanzas. Básicamente el corazón de la ley es el decálogo, que es la ley moral de Dios, que yo lo he explicado en otras ocasiones. Esa ley nunca será abolida porque expresa el carácter moral de Dios, ¿sí? Así que ese decálogo está vigente. Lo que pasa es que, como lo vamos a ver hoy, de qué manera llegamos a cumplir esa ley es lo que es diferente. Muy diferente desde el legalismo a muy diferente desde la gracia, ¿sí? Y quiero que pongan mucha atención, porque sé que esta duda y esta claridad la necesitamos todos. Todos la necesitamos, ¿sí? Todos los verdaderos cristianos. Entonces había unos que decían que había que obedecer la ley, o sea, había que creer en Cristo, pero que además había que obedecer la ley. O sea, había que añadirle, porque pues es que es difícil creer eso de que usted solo creyendo en Cristo y confiando en Él y arrepintiendo de sus pecados sea salvo. O sea, es difícil. Entonces algunos decían, no, hay que añadirle ley. O sea, está bien Cristo. Sí, Cristo es el Salvador, sin duda. Él es Dios, Él es el Señor. Todo eso lo aceptamos, pero hay que añadirle obras, hay que añadirle ley. Hay que obedecer la ley para que también podamos ayudar en algo a la salvación. Y por otro lado estaban los que más bien se burlaban un poco de la doctrina de Pablo en Romanos, donde él asegura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo he escuchado eso en gente, hoy en día cuando lo enseñamos en el pasado, la gente decía, pues sí, donde hay pecado hay gracia, sobreabunda la gracia, entonces hay que pequemos para que la gracia abunde más. Eso era lo que ellos también decían, traído de los cabellos, ¿no? Entonces la gente dice, entre más peque, más gracia va a haber. No, lo que está enseñando en esencia allí es que somos tan malvados que siempre tuvo que haber una gracia mayor para salvarnos. Pero no quiere decir que Dios sea glorificado en que un cristiano peque, ¿sí? Eso es algo claro, ¿sí? En el 6.1 dice lo siguiente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el mismo Pablo se responde, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que ahí está claritico. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué pues diremos? Porque algunos le están diciendo eso a Pablo, entonces pequemos y la gracia de Dios se derrama. Y hay gente que usa siempre la gracia como excusa para pecar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia y hablamos de que el cristiano no pierde la salvación, eso le aterra a muchos que se dicen ser cristianos hoy en día. Créame que muchas iglesias, y yo lo hice en algún momento de mi vida,
tememos esa doctrina que es completamente bíblica acerca de la seguridad del cristiano, acerca de la seguridad basada en la elección de Dios. Porque la gente piensa inmediatamente que eso es una excusa para pecar, que a quien se le dice que su salvación está asegurada, lo único que le espera es vivir una vida pecaminosa y confiar en que de alguna manera esa gracia va a llevarlo al cielo, ¿sí? Pero nada más alejado de la realidad, y es lo que Pablo hoy nos va a mostrar en esta porción del libro de Romanos, ¿sí? Pablo decía, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es pregunta. Y él decía, en ninguna manera. Entonces se los voy a traducir al lenguaje del siglo XXI, no sean brutos, ¿sí? Eso era lo que él quería decir. No sean brutos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así de sencillo. ¿Qué es el pecado? Escuche. Aclaro otra vez algo para las personas, especialmente que nos visitan, para las personas que no han venido a algunas enseñanzas. Quiero decir que el pecado es desobedecer la ley de Dios. Es hacer lo que Dios prohíbe que hagamos y es dejar de hacer lo que Dios ordena que hagamos, en esencia. Es la cosa más grave que existe. Porque usted no está desobedeciendo a cualquier persona, está desobedeciendo al Dios que lo creó y al Dios que lo va a juzgar. El pecado no es lo que usted considera que es pecado. No es lo que socialmente a usted le enseñaron que era pecado. Porque si usted se da cuenta, usted tiene en la cabeza metido la idea de lo que es malo y bueno de acuerdo a lo que la sociedad del momento le dice que es bueno y malo. Pero los cristianos vamos más allá porque no estamos regidos por la cultura ni la sociedad. Nosotros sabemos que es bueno y malo por la palabra de Dios, por la ley de Dios, ¿sí? Todo lo que usted encuentra en la Biblia que dice que un cristiano o una persona debe hacer, o no solamente un cristiano sino un ser humano, debe hacer o debe dejar de hacer, todo eso es ordenanza de Dios. Y todo eso debemos cumplirlo, ¿sí? Es claro. Y si no lo hacemos, es pecado. Entonces le tengo noticias, usted no peca de vez en cuando, usted peca constantemente. El gran problema es que el pecado es el peor enemigo del hombre. Es como esa persona que usted mete en su casa y usted cree que es su mejor amigo y una día en la noche le mete una puñalada por la espalda. Pero usted la tenía allí deliciosamente, usted creía que era la mejor persona y usted le dio todo y le dio cabida en su casa y cuando menos pensó le metió una puñalada por la espalda. Eso es el pecado, es su peor enemigo, es su desgracia. Voy a escribir algunas cosas que dice la Biblia acerca del pecado. El pecado es tóxico, envilece y contamina el alma, sumergiéndola cada vez más en la maldad. El pecado no se conforma, ¿saben? Tú le das un poquito y él quiere más. Es un pozo sin fondo. Es como cuando alguien se envicia en las drogas. Nunca tiene fin. Nunca llega el día en que diga, ya fumé demasiada marihuana, ya no quiero más. No. Sigue hasta que destruye a la persona. Eso es el pecado. ¿Sí? Envilece y contamina el alma, sumergiéndola cada vez más en la maldad. La palabra dice que compara el pecado con el veneno de las serpientes. Me dice el veneno de las serpientes. ¿Cuánto dura una persona viva después de que ha sido picada? Bueno, no sé mucho de eso, pero sé que son segundos, a lo máximo minutos. Y eso es el pecado de nuestras vidas. Aún las cosas pecaminosas que los hombres consideran como justas, porque hay cosas que la gente dice, esto es justo, esto es bueno, pero la Biblia dice, eso es pecado. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. A nosotros nos enseñaron que hay mentiras piadosas. Me dice que la misma palabra se contradice, porque pío es algo puro, santo. Y dicen que una mentira piadosa es como decir que un pecado pudiera ser santo. Eso es algo... No, pero es que fue una mentirita piadosa. La Biblia dice que eso que la gente considera justo a sus ojos, para Dios es simplemente... Discúlpeme que voy a usar la palabra literal. Discúlpeme, les ofendo sus finos oídos. Pero la Biblia dice que es como un paño menstrual. El paño que usaban las mujeres para protegerse en la menstruación, esa es toda la justicia. O sea, que tú, mira la persona más buena que hayas conocido en tu vida, imagínatela. ¿Tú la conociste alguna vez? ¿Alguien? Allá. Entonces es que esa es la persona más correcta. Esa persona, todo lo que ha hecho ante los ojos de Dios, por cuanto es un pecador, todas sus justicias siguen siendo un paño menstrual. La Biblia dice que describe a los pecadores como aquellos cuyas mentes y conciencias están corrompidas. No esperes nada de un incrédulo, solo esperes que peque. Hace cosas buenas, pero porque Dios es grande y porque Dios es misericordioso, pero no porque nosotros en esencia seamos buenos. Hace algún tiempo entrevistaron a un periodista que fue a las peores masacres del mundo, las peores guerras. Estuvo en las masacres de Ruanda, donde personas que eran vecinas y amigas y que almorzaban juntas,
y se cuidaban los niños. Después, en un momento donde hubo una guerra en el país, tomaron machetes y asesinaron 1.000 y 2.000 personas, una sola persona, incesantemente. Y ese hombre estuvo cubriendo esos reportajes, y me acuerdo que al final lo único que dijo: mire, lo único que sé en mi vida es que el ser humano es una porquería. El que tú crees que puede hacer muy bien, en cualquier momento termina siendo pecado, termina siendo maldad. Algunos yo sé que les está revolviendo el estómago, porque es que ustedes de kinder le enseñaron que usted es bueno, sino que la sociedad lo corrompe. Eso es teología del señor Marx o Engels, o algunos son locos. Pero la Biblia dice que el hombre es malo y sigue siendo malo, y a menos que Cristo lo salve, seguirá siendo peor. Amados hermanos y amigos, el pecado es rebelde, ignora y pisotea la palabra de Dios. Tú le dices a un pecador: la palabra de Dios dice eso, y él dice: a mí qué me importa. Como cuando Caín, ¿se acuerdan qué hizo Caín? A mí me impresiona siempre eso. Caín mata a Abel, y el Señor le pregunta: Caíncito, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dice Caín? En vez de tener temor de Dios, ¿qué dice? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Cuál vil gamín? Le está contestando a Dios. Nos indigna cuando un niño está en un supermercado y hace una pataleta, ¿sí o no? Y le contesta a su mamá. A mí me da mal genio. Pero también me da mal genio con una señora que no ha aplicado los 5 misterios. Pero imagínense que a uno le indigna porque todos tenemos mamá y sabemos que de una u otra manera tenemos que respetarla. Pero imagínense que el respeto que usted le dé a su mamá no se compara en nada al respeto que usted tiene que tener por Dios. Pero en nada. Porque al fin y al cabo nuestras mamás también son pecadoras. Hermanos, ignora la palabra de Dios. Alguien llamó al pecado el asesino intencional de Dios, porque si le fuera posible destruiría al Dios justo. ¿Sabe que el pecador lo que le quisiera es que Dios no existiera? ¿Quiénes son los ateos? Los ateos son gente, no gente que no cree en Dios, porque es que ni los animales, hasta los animales saben que Dios existe. Los animales no oran, ¿no? Pero los animales saben que Dios existe, hay una realidad en ellos, tiene una conciencia de eso de alguna manera, digámoslo. Pero el que es ateo dice, no es que diga que no existe Dios, es que él odia a Dios y lo manifiesta. Como decía alguien por ahí en algún reportaje, no he conocido el primer ateo que no odia a Dios. Amados hermanos, muchos que deben ser cristianos quisieran que Dios no existiera. Algunas veces planteado y dijera: ay, ojalá Dios no nos impusiera eso de que el yugo desigual, ojalá nos dejara con cualquiera. ¿Sabes contra quién te estás rebelando? ¿Y sabes a quién quieres destruir? A Dios. Suena muy noble y simplemente es una manifestación de tu negro corazón. O cuando quisiera que Dios no fuera tan estricto. El pecado es opresivo, domina la mente y esclaviza la conducta de las personas. Todo lo que hacen está guiado por su naturaleza pecaminosa. Eso nos dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que todo lo que el pecador hace está regido por su naturaleza de pecado, ¿sí? El borracho te dice a ti: yo soy libre y me tomo las que quiera cuando quiera porque es que yo puedo. La pregunta sería: no, tú eres libre porque puedes tomar. Yo te diría: no eres libre porque no puedes dejar de tomar. ¿Sí me entiendes? Así mismo con el fornicario, así mismo con el mentiroso, así mismo con cualquier tipo de pecado que haya en nuestra vida. Sigo rápidamente. Aunque el pecado promete satisfacción, en lugar de ello trae miseria, frustración y desesperanza. La gente tiene una esperanza tan puesta en el pecado. ¿Cuánta gente ha abandonado las cosas de Dios por seguir el pecado? Porque el pecado les promete una alegría que ellos nunca encontraron en Dios. Porque realmente nunca se rindieron a Dios. A mí a veces me preguntan: ¿usted es feliz? Y yo diría: bueno, no ando como una caja de dientes, no, sonriendo a cada rato. Y no tengo las cosas que la gente habitualmente asociaría con la felicidad de un ser humano. No las poseo. Pero la verdad es que yo miro mi corazón y yo soy muy feliz. Y él dice: bueno, pero es feliz por las cosas que Dios le ha dado a su esposa, a su hijo. Yo digo: sí, claro, pues cómo no sería feliz con eso. Pero yo creo que yo soy soy feliz más allá de eso. Porque yo estoy seguro que aunque yo muera como Job, comido por una enfermedad y en la miseria, todavía tengo esperanza. Job decía: en mi carne he de ver a mi Redentor.
hay una esperanza más grande, amén. Qué lindo es eso, eso es para los creyentes, para usted. El pecado condena el alma, no redimida al infierno. Así que, ¿qué te va a dar el pecado? Infierno. Y los pecadores quieren ser librados de la consecuencia del pecado, mas no quieren de ninguna forma renunciar al placer que les produce el pecado. ¿Se han dado cuenta? Mala predicación a veces, bueno, no es mala, es buena. Hay que citar el infierno cuando predicamos el evangelio totalmente, yo siempre lo hago. Pero no debemos enfocarnos en eso, porque si tú le dices a una persona, ¿cuántos no quieren ir al infierno? Y si estás en el infierno con castigo y con dolor eterno, pues la gente que va a decir, hasta el diablo se para y dice, yo también no quiero ir al infierno, ¿sí o no? Hasta el diablo lo va a hacer. Pero es que aquí hay una seducción en cuanto a aquel que nos amó de tal manera que se entregó para salvar a aquellos que creerían en Él. Así que los pecadores quieren evitar el castigo, las consecuencias, pero ellos no quieren dejar el pecado. Entonces uno encuentra gente en las iglesias negociando con Dios. ¿Hasta qué punto puedo pecar y todavía considerarme cristiano? Es lo que algunos dicen, pero no hablo del cuestionamiento sincero que algunos cristianos tenemos. Porque a veces nos juzgamos. Acabamos de leer en lo de la Santa Cena, en 11 de Corintios, que debemos juzgarnos, o sea que no está mal. Pero con sana conciencia, no para condenación, sino para revisar cómo estamos andando en la fe, amén. Sin dudar de Cristo, sin dudar de Cristo. Porque el que duda de su salvación, siendo cristiano, no está dudando de Él, está dudando de Cristo. Y lo está ofendiendo. Está diciendo, tu sangre no es suficiente, Jesús, necesito algo más, pruébamelo, dame un cheque, alguna cosa, yo quiero ver allí alguna prueba, para saber si soy salvo. Hermanos, vamos a ver en estos pasajes la realidad, ¿cuál es la realidad de quien está en Cristo respecto al pecado? Porque nosotros creemos a veces que el pecado es un monstruo gigante que es invencible. Y yo la actitud de muchos creyentes, y yo mismo he tenido en algún momento de mi vida esos temores, de creer que el pecado para el cristiano es un monstruo invencible. Yo les quiero decir algo, para el incrédulo el pecado es invencible. No hay nada que hacer. Ellos están completamente rendidos a Él. No quieren dejar el pecado y tampoco pudieran dejar el pecado. Pero para el cristiano la Biblia nos muestra que sí, no es un monstruo invencible. Que el pecado Cristo lo venció en la cruz, y que el cristiano puede vivir esa victoria sobre el pecado. Pero ojo, cuando digo que no es un monstruo, no estoy diciendo que ella sea algo por lo cual descuidarse, ¿no? Hay gente que a veces toma como tan a la ligera, digamos, por poner un ejemplo, Satanás. A mí Satanás me hace los mandados, escuché alguna vez de alguien. Y yo decía, tenga cuidado, no es que uno tenga que respetar al diablo, no, eso es lo de menos, eso no nada que ver. Pero quiere decir que uno tiene que ser consciente de quién es su enemigo, ¿sí? Hermanos, versículos 15 y 16, por favor, léanlo. 15 y 16. D6. Lo primero que yo creo que vamos hoy es lo siguiente: el cristiano no es esclavo del pecado, eso nos dice la Biblia. Escuche esto: el cristiano, el que ha creído en Cristo, el que ha confiado en su Salvador, el que ha renacido en Cristo, no es esclavo del pecado, es esclavo de Cristo. Bueno, no nos gusta esa palabra, no, esclavo, pero lo usa mucho, dulos, ¿no? Y está hablando, los apóstoles no se presentaban como apóstol. Sí, sello ahí. Reverendísimo, excelentísimo don pastor. ¿Saben cómo se presentaban en muchas ocasiones? O Pablo lo hizo, creo que Pedro también. Dulos, esclavo, siervo de Cristo, pero realmente dice esclavo. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo está bajo el señorío de algo o alguien. ¿Saben que la famosa libertad es relativa? La famosa libertad es relativa. Porque los hombres tienen que actuar acorde con su naturaleza. Se los voy a explicar. El pecador solo puede pecar. Les pregunto algo. ¿El león en la selva es libre? ¿Sí o no? Sí, es libre. Ya está. Y va y métase con él, a ver. El león es libre en la selva, ¿sí o no? Pero el león solo tiene libertad para hacer lo que su naturaleza salvaje le exige. Es decir, ser carnívoro.
¿Habrá algún león que pueda optar por ser vegetariano? Le pregunto yo a usted, es ridículo, ¿no? Hasta nos reímos. Dice, pero él es libre, él puede... Imagínate la cantidad de pasto que hay en la selva, podría saciarse. Y no tendría que andar correteando esas gacelas que son tan ágiles. Pero es que él no tiene opción. Él es un león y él tiene que comer carne, así Dios lo creó. El pecador no fue creado como pecador, pero el pecador, por causa de la ruina de nuestros primeros padres, ha heredado una naturaleza pecaminosa que lo inclina hacia el mal. Por eso para los seres humanos es más fácil hacer el mal que el bien. O usted tiene que enseñarle a su niño a hacer el mal. Usted le enseña el bien porque es que el chino ya trae en el código el hacer el mal. El niño ya sabe qué es decir una mentira, así apenas está aprendiendo a hablar. El niño ya sabe qué es hacerle una pataleta a sus padres. El niño ya sabe cómo manipular a su mamá. ¿Sí me hago entender? Entonces le toca a uno, ¿qué? Corregirlo. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel? El etíope, ¿se acuerdan de Etiopía, no? Los negritos. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede dejar sus manchas el leopardo? ¿Puede cambiar su piel o podemos cambiar nuestra piel a otro color a voluntad? Dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Si ven que los seres humanos son esclavos de algo o de alguien. La Biblia dice que Jesús lo dijo de la manera más sencilla. Sí, y la Biblia no dice practican, yo lo decía así, pero no dice, yo lo leí en estos días. El Señor dice, si hacen pecado, o si cometen pecado, son esclavos de su pecado. O sea, que no existe alguien que peque y no sea esclavizado por él. Bueno, vamos a aclarar eso en el caso de los cristianos, que ahí sí hay alguna diferencia. Pero en el caso de los incrédulos, son esclavos del pecado. ¿Qué dice el versículo 15? Vuelvan a leer, por favor. Me gusta que leamos los versículos. Discúlpenme si a algunos les parece exagerado, pero es que aquí usamos la Biblia. ¿Listo? Versículo 15, vuelvan a leer. Ahí va a aparecer el griego, qué brutos. No sean brutos. Porque algunos decían, bueno, estamos en la gracia, pequemos. Al fin y al cabo Dios es tan de amor. Ese es el Dios de hoy de muchas iglesias, ¿no? No, Dios. Desde que estés en la visión, Dios te perdona todo. O sea, es decir, desde que te puedan usar, ¿no? Desde que sigas ahí, entonces Dios... Entonces es un Dios del que muchos han vuelto la gracia libertinaje. Y entonces algunos dicen, y Pablo les decía, pues de ninguna manera. ¿Y saben por qué? Porque no tiene sentido que siendo verdaderamente salvados querramos seguir en pecado. Imagínense la experiencia más traumática de su vida, imagínensela o recuérdela. ¿Cuál fue esa situación, ese lugar, esa situación en que usted estuvo allí tan trágico, tan doloroso, que lo dejó a veces hasta marcado? Le pregunto, ¿usted quisiera volver a repetir esa situación? Vuelvo y se los pregunto. Recuerde la situación más traumática, más dolorosa, más triste de su vida, la que le causó tal vez más repugnancia. ¿Usted quisiera volverla a vivir por voluntad propia? ¿Y saben qué fue el pecado para el cristiano? Cuando Dios nos dio convicción de pecado, fue vernos a nosotros tan malvados, tan podridos en el pecado, que ya no queríamos más de Él. ¿O no fue así? ¿O no fue así? Los salvados pasó eso. Sí, que entendimos de Cristo, entendimos de la gracia, entendimos de la salvación, claro que sí, pero también entendimos otra cosa, que nosotros éramos pecadores de principio a fin y nos repudiamos. El Evangelio no es amor propio, el Evangelio es odio propio, odio hacia sí mismo, para que Cristo triunfe en nosotros. La Biblia dice, si no mueres, no vives para mí. Quien ame su vida, es decir, su propia justicia, sus propios anhelos, nunca podrá vivir para mí. Es el Evangelio de Dios. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que no tiene ningún sentido que nosotros, habiéndonos arrepentido del pecado y haberlo visto como algo tan malo para nosotros, volvamos otra vez a andar en él. ¿Sí o no? Miren, hermanos, yo tenía momentos de debilidad en mi vida. No de volver atrás, gracias a Dios, porque no, yo amo a Cristo y para mí no es opción eso. Pero a veces hay momentos que lo ponen no tanto a dudar a veces. Y llego a aborrecer mi vida, mi propia vida, en el sentido de que no tengo problemas de autoestima, nada de esas cosas, porque a mí no me preocupa eso. Pero me refiero a que soy consciente de mi bajeza.
Siempre que pasa eso en la vida, uno no tiene que recordar no la bajeza de uno solamente, sino la grandeza de Cristo y de su obra, amén, que es lo que nos levanta. Pero a veces me imagino cómo sería mi vida sin Cristo. Me lo imagino, solo me lo imagino. Y yo honestamente pienso que sería mejor estar muerto. O sea, ¿qué sentido tiene vivir la vida si uno no tiene a Cristo? Para mí no es opción, no me imagino eso. A veces digo, Señor, es difícil eso, pero ¿sabes qué? Yo no me imagino otra cosa. Vivir uno sin fe, ¿se imagina que es uno vivir sin Dios? ¿A quién recurrir? Y sobre todo si ya conociste el Evangelio verdadero, porque ya vas a decir, bueno, entonces me va a fabricar un Dios como los incrédulos, ¿no? Como los religiosos de hoy en día, evangélicos, católicos, lo que sea. Se imaginan un Dios, y a este Dios le claman. Es un Dios falso, pero resulta que nosotros ya no podemos hacer eso, porque ya conocimos al Dios verdadero. Entonces ya no hay manera de imaginar otro Dios. Entonces estamos pecando y sabiendo que Dios está en contra de ello. ¿Usted puede andar un día así? Saber que usted está en angustia y no tener a quién recurrir. Porque usted sabe que hace Dios usted traicionado. ¿Usted podría vivir así? No. Bueno, un verdadero cristiano, ¿no? No tiene ningún sentido que un hombre esclavizado y liberado quiera volver a las cadenas. Imagínese alguien que fue esclavizado y quiera volver a las cadenas. Dicen que en la hubo una guerra civil en Estados Unidos, la guerra civil de allá, 1860 y pico. Y dice que los estados del norte, con Abraham Lincoln, el presidente Abraham Lincoln, lucharon contra los estados del sur, porque los estados del sur querían mantener la esclavitud. O sea, querían tener a las personas de color, los negritos los querían tener esclavizados. Y los del norte querían darle libertad a los esclavos. Y hubo una guerra terrible entre ellos. Pero ¿sabe qué era increíble? Que había soldados negros en los estados del sur, en la Confederación. O sea, estaban luchando para seguir siendo esclavos. Y eso es lo que a veces muchos hacen. Eso no tiene sentido, ¿no? Pero eso es lo que muchos hacen. Versículo 16, por favor, rápidamente. Miren, en todo caso nuestra obediencia demostrará a quién servimos. Podemos servir al pecado para muerte o podemos servir a Cristo para una vida justa. Algo que quiero aclarar es que el cristiano, quiero aclarar eso. El pecado está presente en la vida del cristiano mientras esté en este cuerpo, pero el pecado no puede reinar en la vida del cristiano. ¿Qué es reinar en la vida del cristiano? Que el cristiano viva para pecar. Un cristiano no vive para pecar, aunque peca en su caminar. ¿Sí quiero aclarar eso? ¿Sí es bien explicado? Bueno, habrá mucho que hablar sobre esto, pero quiero que de la manera más sencilla lo entiendan. El pecado está presente en la vida de un cristiano, mas no reina en la vida de un cristiano. En el incrédulo sí reina, porque un incrédulo no concibe su vida sin pecar. ¿Cuánta gente ha venido acá y me ha dicho, pastor, yo quiero hacerme cristiano, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero seguir a Cristo? Muestra, a ver, pero tú estás viviendo con alguien que no es tu esposa, dejaste a tu mujer. Te va a tocar arrepentirte, te va a tocar dejar ese pecado. Dicen, bueno, pastor, yo vuelvo. No vuelven. Porque no se quieren arrepentir. ¿Sí ven que el pecado reina en ellos? Porque eso es lo que los hace. Eso es lo que les da gozo, alegría. Pero en el cristiano no reina el pecado. Aunque está presente en nuestros miembros, lo describe así o lo ilustra así la Biblia. No debe reinar en ninguna parte de nosotros el pecado, aunque está presente en nuestra vida. El cristiano no vive para pecar, aunque peca en su caminar, y es lo que a veces a muchos les atormenta. Porque algunos yo creo que piensan que no deberían pecar. Algunos con la mejor intención como creyentes. Ahora, yo aclaro algo, mire, ningún cristiano quiere pecar. Ningún cristiano quiere deshonrar a Dios. Pero andando en ese caminar de no querer deshonrar a Dios, nosotros pecamos por circunstancias, por situaciones. No justificamos el pecado nunca.
pero sucede en ocasiones. ¿Y qué debe hacer el cristiano? Arrepentirse y seguir adelante con Cristo, porque debe entender que esta es una lucha contra el pecado. Y hoy tú superas un hábito pecaminoso y tal vez mañana se te presente otra debilidad. ¿Sí te das cuenta? Entonces es una lucha constante, pero es una lucha victoriosa porque Cristo ya venció el pecado, como nos lo muestra este pasaje. Sigamos adelante. Entonces lo primero que les mostré es, el cristiano no es esclavo del pecado, el cristiano es esclavo de Cristo. Pablo dice, en ninguna manera podemos seguir en pecado. Y en todo caso la obediencia a quien servimos demuestra esclavos de quién somos. Amén. Así que el cristiano, aunque peca, no reina el pecado en su vida, por lo tanto no es esclavo del pecado, es esclavo de quién, de Cristo. Amén. ¿Es bueno, sí o no? Es bueno. Versículos 17 al 20, vuelvan a leer, por favor, hermanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Háblalo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la justicia y a la fidelidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bien, hermanos, entonces alguien se preguntará, bueno, pastor, usted está diciendo que no somos esclavos del pecado, que somos esclavos de Cristo, pero nosotros somos tan humanos como los demás. Tenemos nuestras debilidades, alguien dirá, tenemos nuestro corazoncito. Ojalá no sea un corazoncito negro, sino renovado. Y alguien dirá, pero ¿cómo me puede decir eso si tenemos las mismas debilidades? Sentimos, nos apasionan ciertas cosas. Bueno, hermanos, ya no tenemos que pecar, dice la Biblia. En el 17-18 ya lo leímos, dice que fuimos liberados de la esclavitud por pura gracia de Dios. Mire que esa palabra allí, 17, pero gracias a Dios, es muy importante. En la Biblia no hay frases de cajón. Escuchen esto. Aquí todo el mundo le da gracias a Dios aunque sea el más impío. Yo he escuchado a otros decir, sí, si Dios quiere, pero ya es porque lo repiten, ya como unos loros. Pero en la Biblia no hay frases de cajón. Pero gracias a Dios quiere decir una cosa, que el apóstol tiene muy presente, que es gracias a Él y solo a Él, que nosotros fuimos liberados del pecado. Solo Él, dice, y ante todo no dice gracias a ustedes, o menos mal, hermanos. Pero inmediatamente después, ¿qué dice? Dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, y mire que está hablando en pasado, en el caso de los cristianos, habéis que obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces Dios soberanamente, y gracias a Él, nos liberó del pecado. Eso dice, porque dice que éramos esclavos, no que somos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Si usted es creyente, usted era esclavo del pecado, ahora ya no lo es. ¿Sí? Y después nos dice, habéis obedecido de corazón, muy importante. Hoy hay tanta profesión de fe falsa, ¿no? Tanta gente que se dice ser creyente de labios para afuera. Pero aquí dice que de corazón creyeron esa doctrina, esa forma de doctrina. La palabra forma allí es molde. Y es importante. Porque está diciendo que estamos siendo vaciados sobre el molde de la doctrina, del evangelio verdadero, para coger la forma de ¿quién? De Cristo. Eso no es externo, usted no viene aquí a recibir clasecitas acerca de cómo desarrollar su potencial. Usted no viene los domingos a recibir clasecitas acerca de cómo ser mejor persona. Usted viene a ser capacitado en la verdad. Y dice que esta doctrina es como un molde en el cual usted es metido y usted termina siendo conformado a esa imagen de Cristo. Así que lo que nos dice allí es que aunque somos tan humanos como los demás, nosotros ya no somos esclavos del pecado, en eso somos diferentes que las demás personas. O decimos de corazón el evangelio, corazón sincero. Dice, quien ha renacido en Cristo no solo tiene nueva vida, sino que espiritualmente ha muerto a su vieja naturaleza pecaminosa. Hay algo muy interesante que aunque no lo toco hoy, y no lo voy a tocar de pronto en estas enseñanzas de estos días, del 1 al 14, nos está hablando de esto, hemos muerto al pecado. Muerto al pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Y nos dice en el versículo 6, ahí mismo en el 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe qué pasó? Y es una cosa un poco misteriosa, yo no espero que la entendamos a profundidad cómo funciona dentro de nuestro interior, pero es absolutamente cierto porque la Biblia lo enseña.
Todos hablamos del nuevo nacimiento, y usted nació de nuevo y nació de nuevo y todo, ay sí, un renacer, amén. Pero también nos está diciendo algo la Biblia, y es que fuimos en Cristo juntamente crucificados allí. Nuestro cuerpo de maldad, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros miembros entregados al pecado fueron crucificados allí juntamente con Cristo y sepultados. ¿Sí? En el mismo momento. Eso sucedió históricamente hace 2000 años. Pero espiritualmente sucede en el momento en que nosotros renacemos. No solamente, no hay dos vidas en usted. No hay dos naturalezas en usted. La naturaleza vieja ha sido crucificada, dice la palabra. Y ahora usted ha nacido a una nueva vida en Cristo. Y algunos dirán, bueno, pero todavía tenemos debilidades. Bueno, cuando dice anulada, no quiere decir desaparecida, quiere decir que fue hecha impotente, ¿sí? En nuestro interior, ¿sí? Quiere decir, como algunos teólogos lo dicen, que todavía hay un remanente de pecado en nuestra vida. Es decir, no es lo que domina nuestro ser, pero todavía hay un remanente de pecado que está presente en nuestra vida. Todavía hay un deseo por pecar, todavía hay un deseo por a veces de ser desobedientes a Dios. Eso está en nuestra vida. Pero el que domina, lo que domina en nuestro ser, es la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tiene que haber un viejo hombre o una vieja mujer. Algunos no se distinguen, ¿no? Dice, ¿dónde está el antes y el después, no? Pero dice que tiene que haber una vieja naturaleza y una nueva naturaleza en la persona que ha sido renacida en Cristo. Ahora entiendan que cuando la Biblia dice que no somos esclavos del pecado, no es solamente una exigencia, es una realidad. Es que verdaderamente estamos muertos al pecado. Fuimos crucificados y sepultados con Cristo. ¿Cuántos aquí son bautizados? Seguramente muchos. Otros se bautizaron y no saben ni qué hicieron. Y ojalá se vuelvan a bautizar, para que esta vez sí se bauticen de verdad. Pero bueno, eso es decisión de usted. Pero ¿sabe qué pasa cuando uno bautiza? Está representando algo que sucedió en nuestro corazón. ¿Saben qué significa la palabra bautizo? ¿Baptizo? Bueno, básicamente dice que dos cosas: sepultura o sumergir. Yo creo más es lo de sepultura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted fue al agua, entonces, ¿por qué los cristianos no bautizamos como los católicos? Primero, con todo, cogiendo a un niño a quemar ropa y que no saben ni lo que le están haciendo, sino ya cuando la gente realmente ha creído en Cristo después. ¿Y por qué no lo hacemos así echándole agüita por la cabeza? Bueno, eso simplemente es un simbolismo, no es que tenga algún poder raro, pero es un simbolismo muy importante porque es una ordenanza de parte del Señor Jesucristo. Pero lo que está diciendo es que cuando nos sumergen, ya eso pasó en nuestra vida, es decir, nuestro viejo hombre fue sepultado y cuando salimos del agua, nacimos a una nueva vida. Eso es lo que representa el bautismo para el cristiano. Eso no es el momento del agua, eso ya ha pasado en nuestra vida. Entonces mire lo que realmente ha pasado en nuestro interior. Yo creo que muchos todavía le siguen creyendo al diablo y se siguen creyendo ellos mismos de que son pecadores, de que el pecado es un monstruo que no van a vencer, que inevitablemente tienen que ceder ante el pecado. Muchos creen todavía eso. Muchos creen que simplemente están aguantando, porque en cualquier momento van a pecar y caer totalmente. Y yo les digo, hermano, no tiene por qué ser así. Usted es una nueva criatura, si ha creído y confiado en Jesucristo, y el pecado ya ha sido vencido, ya esa naturaleza de pecado ha sido sepultada en su vida, ha sido crucificada juntamente con Cristo, y hay un nuevo corazón en usted. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, vamos a leer el versículo 19, por favor. A ver, léanlo uno de ustedes ahora ya. Pablo dice humana debilidad. ¿Qué está diciendo ahí? Que usa una ilustración para que entendamos. Se lo estoy diciendo en el lenguaje del siglo XX. Dice, como ustedes no entienden mucho, les voy a usar una ilustración para que entendamos. Esto de la esclavitud es una manera de ilustrarlo, ¿sí? Pero ¿para qué sirve la ilustración de la esclavitud? Para demostrarnos el grado de dependencia que teníamos del pecado y el grado de dependencia que ahora tenemos del Señor. ¿Les aclaro? Es muy diferente la dependencia que usted tiene de un patrón a la que usted tiene de un amo, ¿sí o no? Porque todos aquí, pues la mayoría son empleados o son empleadores. Y usted sabe que usted depende de su jefe en muchos aspectos, pero que el jefe suyo no controla su vida. Es decir, si usted un día se aburrió, ¿qué hace? Pasa la carta de renuncia y se va para otro trabajo, ¿sí o no? Pero aquí no está hablando de patrón, aquí está hablando de esclavo. ¿Y un esclavo quién era? Una persona que no tiene ningún derecho.
Una persona sin voluntad propia. No es que no la tuviera, sino que no valía para nada, porque lo único que importaba era la voluntad de su amo. Ni siquiera su propia vida les pertenecía, porque hubo épocas en la historia de la humanidad donde matar a un esclavo era menos grave que matar, digamos, un burro. Les era más útil un burro. Esa ha sido la historia de la humanidad. Así que lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos bajo un tirano, bajo un dictador, que sometía nuestra vida a la maldad extrema y nos iba a destruir. Qué triste es que la gente piensa que el pecado es su amigo. Qué triste que uno escucha hasta canciones que componen estos tipos depravados, dicen que el dulce pecado. Eso demuestra a los ciegos, discúlpeme la palabra, lo estúpidos que son. No entienden que ese pecado, aunque es dulce, es como un dulce de cianuro, que sabe bien en la boca y en el estómago le destruye los intestinos. Hermanos, éramos esclavizados del pecado, no teníamos ningún derecho sobre nuestra vida por causa de entregarnos a esa maldad. Ahora hemos venido a un amo bondadoso, es Cristo, un amo maravilloso. ¿Saben con qué nos compró ese amo? Porque los esclavos se compraban. ¿Saben qué significa la palabra redimir? Comprar, para liberar. Y eso es lo que Jesús hizo. Y si usted, yo soy un redimido, usted está diciendo, yo soy un esclavo, ¿será cierto? ¿Sí lo eres? Todo el mundo canta de la redención, pero ni saben qué es redención. Pero redimir es alguien que ha sido comprado a precio de sangre. Imagínense un hombre que es capaz de dar por una criatura que lo odiaba su propia vida. Ni siquiera fue un hombre, fue Dios hecho hombre. ¿Tienes dudas del amor de Dios por tu vida? Algunos de los que dudan de la salvación a veces dudan del amor de Dios. No, pero es que yo soy tan fregadito. Yo creo que Dios no me ama. Pues hermano, eras mucho más antes de tener a Cristo. Me acuerdo del pastor que tuve toda la vida. Me da risa que alguna vez nos comentó una experiencia. Decía que una vez fue uno de estos pseudoprofetas, ¿no?, a la iglesia. Y esos pseudoprofetas son manipuladores, ¿no? Entonces llegó allá y le dijo, pastor, y empezó a decir una cantidad de tonterías. Él no le dio púlpito. Y este hombre empezó a hablar así en la iglesia. Y el pastor le dijo que no podía hacer eso, que tenía que callarse. Y este profeta le dijo, pastor, si usted no me obedece porque yo soy un profeta de Dios, Dios lo va a acabar, lo va a destruir, va a acabar con su familia, lo va a matar. Así lo dice, el hombre estaba lleno de amor. Y me acuerdo que el pastor nos comentaba y decía, pero hermano, si no me mató cuando era un impío y hacía tantas maldades, ¿ahora qué me va a matar si estoy en Cristo, hermano? Es que ni siquiera la muerte de un cristiano es una represalia de parte de Dios. Es parte de su voluntad. Hermanos amados, ahora estando en Cristo, ya no servimos a un amo tirano ni un dictador, servimos a aquel que nos amó y que dio toda su vida. Por lo tanto, Pablo dice ahí, si antes con empeño, con dedicación, ustedes servían al pecado, ¿qué tienen que hacer ahora? Con mucho más empeño y dedicación, tienen que servir al Señor. Discúlpeme, no puedo a veces dejar de tirar el piedradón. Pero es para edificación. A muchos les diría, vengan un día en la noche a una oración, y no vienen porque tienen que dormir las 12 horas. Pero cuando estaba en el mundo sí parrandeaba como un mico hasta las 3 de la mañana y hasta las 5, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no hay excusa. ¿Sí o no? Les decimos, hermanos, por el amor de Dios, por vidita suyita, vengan a las 9 porque es que el culto no comienza a las 10:30, comienza a las 9. ¿Sí? Y usted solo viene una vez a la semana a la iglesia, lo cual ya no es tan bueno. Pero todavía usted dice, no, pero es que no, a ver, no. Pero usted le decían paseo en el mundo cuando usted era joven. Y era el primero que estaba ya con la pelota playera ya al pie del bus a las 5 de la mañana, ¿sí no? Y nos da risa, pero es trágico. Es trágico que los que dicen tener sana doctrina y una doctrina mejor que otros no estén dispuestos a sacrificar más cosas que los que predican babosadas. Es trágico. Es muy trágico. Es muy trágico que no le hablemos a nadie de Cristo cuando nosotros decimos tener la verdad, y la tenemos, porque estamos predicando la palabra. Pero seguramente si fuera a hablar de moda
y de maquillaje en la oficina, estarías dispuesta a darles cátedra a todas esas vanidosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso era lo que hacías antes, o incluso algunos hacen todavía. No estoy en contra del maquillaje en las cosas, entiéndeme, no estoy diciendo eso. El punto mío es que estamos dispuestos a hablar de cualquier otra cosa menos de Cristo. ¿Sí o no? Vuélvanlo a leer para que vean que no es cuento mío, que ese pastor es cansón. Mire lo que dice el 19. ¿Qué dice? Léanlo ustedes, a ver, una vez más. Mire, si antes ustedes le servían con tanto empeño a la iniquidad, ahora con más esfuerzo tienen que servirle ¿a quién? A la justicia. Si un amo tirano los ponía a ustedes a voltear, el amo bondadoso tiene que hacerlo 2 veces más, porque el otro les exigía, les imponía, les ponía un yugo. Este por amor les ordena. ¿Qué es más fuerte, el amor o el temor? Yo creo que el amor, para los creyentes, sin duda. Por eso no somos legalistas, no creemos en el legalismo, porque pues a punta de amedrentar a las personas pueden hacer las cosas, pero eso no glorifica a Cristo. Lo que glorifica a Cristo es que usted lo haga de corazón. Ahora, eso no quiere decir que es que no siento, porque usted nunca va a sentir nada. Es hacer las cosas por convicción. Pero sigamos adelante porque el tiempo se me pasa. Versículo 20, por favor, léanlo. Sí, exactamente. Mire lo que dice ahí. Mire lo que dice. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y quiero explicar esa parte y detenerme ahí. Eso puede sonar aquí, uno dice, oiga, entonces es mejor ser mundano. Porque lo que está diciendo es que ahí, cuando éramos pecadores, no teníamos que rendirle cuentas a la justicia. No, no está diciendo eso. Está diciendo que estamos tan mal y tan podridos en el pecado, que ni siquiera se esperaba que nosotros pudiéramos hacer ningún tipo de bien. Cuando habla de estar libres de la justicia, no está diciendo que no fuéramos responsables ante la justicia divina, que siempre lo seremos, sino está diciendo que Dios no estaba esperando nada de nosotros. Por lo tanto, éramos libres de hacer lo que se nos diera la gana, porque había un solo destino: condenación y más condenación. Como cuando usted ya no cree en alguien que a usted le ha defraudado 1000 veces, y usted al final, ¿qué hace? Haga lo que quiera, ¿sí o no? Ya no me importa. En esa misma situación estábamos nosotros. Y ahora dice, pero sin embargo Dios nos dejó ahí. ¿Qué dice el 21? Y entro a la tercera parte de esta enseñanza. Ya les dije, el cristiano no es esclavo del pecado, es esclavo de Cristo. Segundo, les dije, si somos tan humanos como los demás, entonces ¿por qué ya no tenemos que pecar? Y la respuesta es porque fuimos libertados por Cristo verdaderamente. Nuestro hombre de pecado, nuestra naturaleza de maldad ha sido crucificada y sepultada juntamente con Cristo, y hemos renacido una nueva vida. Ahora, ¿qué nos dice acá? ¿Por qué debemos entonces servir y obedecer a Cristo? ¿Cuál es la razón? Hay muchas razones. Y yo creo que leamos el 21 al 23, por favor. Entonces, ¿por qué debemos servir y obedecer a Cristo? 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mire, tuvimos 2 amos. Si usted no es cristiano, siempre ha tenido uno solo. Se llama el pecado y se llama el diablo. Si no, yo soy libre, no. La Biblia dice en Efesios 2 que usted anda conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Ahora, quiero aclararle algo. ¿Por qué debemos servir? Porque el antiguo amo, ¿qué nos dio? Vergüenza y muerte. Nos está diciendo el versículo 21. Ahora, yo le digo, ¿usted se avergüenza de lo que hizo antes de Cristo? Y algunos de lo que hicieron hasta hoy mismo. ¿Cuánta vergüenza nos produce el pecado? ¿Sí o no? Yo recuerdo las cosas que hice, y yo no era un muchacho era un muchacho apenas. Pero sin embargo, me acuerdo de las tonterías que hice, y sin embargo a mí me produce vergüenza, a pesar de que no alcancé a hacer muchas cosas terribles. Pero aún siendo cristiano, he cometido pecados que a mí me avergüenzan.
Y dice que lo que nos brindó el pecado fue vergüenza y fue muerte, estando lejos de Dios, haciendo lo que le desagrada a Él y estando condenados eternamente. ¿Por qué habría uno de servir a ese tipo de amo? El 22 al 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces un amo nos dio vergüenza y muerte, y Cristo nos ha dado, dice, libertad. Y entonces el cristiano, ¿para qué es libre? Todos hoy cantan en las iglesias, libre, libre. ¿Y para qué libre? ¿Será que seremos libres para hacer lo que se nos antoja? No. Somos libres para salir de esa esclavitud y someternos a un nuevo amo. ¿Someternos a un nuevo? Dicen de Abraham Lincoln, discúlpenme que me ponga tan histórico, pero uso esas ilustraciones, se me viene a la cabeza ahorita. Dicen que cuando él era joven fue un mercado de esclavos, y era un hombre no con mucho dinero. Los mercados de esclavos me imagino que era una cosa terrible, donde vendían a la gente como mercancía. Y había una esclava negra, anciana, y él veía que la gente no ofrecía mucho por ella, pero él no se imaginaba que una mujer de estas podría ser esclava de alguien si ya no tenía ni fuerzas. Y dice que él reunió lo que tenía y la compró. Y cuando la compró, ella fue y le agradeció. Le dijo, bueno, ahora soy tu siervo. Le dijo, no, yo te compré para que seas libre. Y entonces esa mujer se quedó mirándolo. Le dijo, no, es que yo no quiero ser libre. Yo quiero ser su esclava. Y él le dijo, pero si te estoy dando la libertad. Y le dijo, toda la vida he sido esclava. Y ahora yo quiero ser esclava de un hombre tan bondadoso como usted. No concibo la vida sin estar bajo el gobierno de alguien. Y eso es lo que hace el cristiano. Cristo no nos somete bajo una tiranía, usted tiene que obedecer. Me acuerdo un joven alguna vez dijo, yo no quiero servir a Dios y Él me obliga. No. Ese muchacho estaba loco. Porque lo primero que Dios pone en el corazón es el deseo de hacerlo. Aunque no significa que nos va a llenar de pasiones para hacerlo. A veces nos va a ser difícil. Pero hermanos, como esa vieja esclava, nosotros nos sometemos a un nuevo amo. Y este nuevo amo nos ha dado, ¿qué? Libertad para ir a Él. Dice que también nos está haciendo siervos. ¿Y qué significa ser un siervo? Bueno, un esclavo. Pero es que este siervo es el tipo de siervo útil. Dígame, ¿para qué le sirve un inconverso a Dios? Dígame. Yo no, disculpen, es que no lo tenía preparado para esta señal, pero hay un pasaje allí, no sé si en el Nuevo Testamento, que dice que básicamente son amontonados para que ardan en un momento dado. Todas las almas de los pecadores simplemente sirven para apilarlas y que arda más fuerte el fuego. O era algún sermón, tal vez el de Jonathan Edwards, discúlpeme, ese lapsus ahí mental. Pero básicamente, ¿para qué le sirve un incrédulo a Dios? Para nada. Para los hombres sí, mucho, ¿no? Para los hombres pecadores. Pero le pregunto, ahora usted viene a Cristo, ahora es un siervo de Él, ahora a usted le sirve para mucho. Sin embargo, la Biblia dice que si hacemos todo lo que debemos hacer, somos siervos inútiles, ¿no? Pero todavía somos siervos. Algo hacemos, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que ahora tú estás en Cristo. Déjame decirte, la Biblia dice que la oración de los impíos es ofensa a Dios. Ahora, tu oración es grata al Señor. Oras y algo pasa. Oras y Cristo está siendo glorificado. Cuando no eras creyente no servía para nada esa oración. Ahora tú le predicas a alguien, le hablas a alguien de Cristo. Dios te está usando. Eres un instrumento en sus manos. Vienes a la iglesia y estás dando testimonio de que vale la pena adorar a Cristo, apartar tiempo y honrarlo a Él, cuando miles de personas hasta ahora están en la ciclovía. Y está siendo útil al Señor. Mire lo que nos hizo libres, nos hizo siervos, nos hizo santos, dice estos pasajes. Es decir, que somos únicos. Bueno, hay uno único que es Dios. Santo como Él, no hay nadie más. Pero Él nos ha transmitido esa santidad. Eso quiere decir que estamos apartados del mal. Y dice que nuestro destino inevitable es que la vida eterna. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Ese sí lo conocemos mucho, ¿no? ¿Qué es lo que paga el pecado? Usted le sirve toda la vida. Y le sirve con ahínco y con empeño, ¿no? Como me río de esos rockeros, ¿no? Independientemente de su música, lo que sea, pero ellos se burlan de Dios, muchos de ellos.
Y llegan y en sus canciones componen o dicen que ellos quieren ir al infierno porque ellos imaginan que en el infierno es donde está toda la gente chévere. Que en el infierno es donde están las muchachas bonitas, que en el infierno están los que son gente de ambiente. No saben que el infierno es un lugar de desesperanza y donde todos los que están allí se odian mutuamente. Se odian mutuamente. Porque ellos creen eso. Y creen que van a servirle a Satanás y al final les va alguna recompensa o al pecado. Pero dice que la paga del pecado, tú haces toda tu labor, 80 añitos acá, eres un viejo sinvergüenza, y llegas a 80 años y te mueres, ¿y cuál es tu día, el día de pago que sale? Muerte eterna. Pero dice que la dádiva, y miren la diferencia, el pecado que paga, retribuye, o sea, es decir, te da conforme a lo que tú hiciste con justicia, pero dice que lo que Dios da es que una dádiva, es un regalo, es un don, no es algo que merezcas. Qué lindo es eso. Más la dádiva de Dios, ¿qué dice? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tú te esfuerzas y te niegas en esta vida y haces cosas que otros no harían porque tú amas a Cristo. Y la gente te considera un tonto y la gente te por debajea a veces. Pero llega el día de pago. Y bueno, el día de pago no hay nada para nosotros. Pero el día de las dádivas, que no es en el futuro, sino ahora cuando hemos creído en Cristo. Y lo que Él nos da es ¿qué? Vida eterna. Hermanos amados, nuestra relación con el pecado es completamente diferente. Lo primero que yo quiero que usted entienda es lo siguiente: si usted se siente oprimido por el pecado, sepa que el pecado no es su dueño, que el pecado no lo puede tiranizar, que tal vez usted pueda ceder ante él, que tal vez usted por su descuido avance un poquito en ese pecado, pero si usted es de Cristo, el pecado no puede dominarlo, porque usted le pertenece a otro dueño y se llama Jesucristo. Así que deje la angustia y camine con el Señor, no tenemos otra opción. Camine con Cristo, porque usted le pertenece. Y cuando venga esa duda, confíe en su dueño, no meramente en lo que usted ve externamente con sus ojos y con su conducta. Es cierto, la conducta del cristiano es diferente, pero antes de la conducta viene la fe. Cuando nosotros a veces dudamos de nuestra salvación por nuestra conducta, y vuelvo y les digo, la conducta de un cristiano tiene que ser santificada, eso es claro, pero no es perfecta en esta vida. Uno antes de evaluar su conducta tendría que evaluar su fe, porque de ahí parte todo. Yo confío en Jesucristo y realmente creo en Él, realmente me he rendido ante Él. Usted debe mirar esa fe que tiene en su corazón y a partir de ahí empezar a edificar una sana conducta en Dios, dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Porque los religiosos hacen todo lo contrario: primero miran su conducta y después creen que eso los va a llevar a la fe, y nunca va a pasar. Hermanos amados, que nuestra confianza esté puesta en Cristo. Usted no es esclavo del pecado. Vuelvo y le recuerdo lo que dice el versículo 19. Por favor, ahora con más ahínco sirvamos a este nuevo amo amoroso, con mucha más empeño y sin excusas, ya que antes servimos a un tirano que lo único que nos daba era muerte. Ahora sí, vamos con más empeño a Cristo. Hermano, no mires atrás. El Señor es tu Salvador, y eso quiere decir que Él te ha salvado de principio a fin, y no hay nada en la mitad del camino que te aparte de su amor, ni de su señorío. Amén. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, te agradezco inmensamente por esos minutos que pudimos dedicar al estudio de tu palabra, por esos minutos que pudimos dedicar, Señor, a comprender cuál es nuestra nueva condición frente al pecado, porque ya no somos esclavos de él, somos esclavos tuyos, y te servimos con amor y por amor. Te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos. Te pido de todo corazón que aquellos que están débiles en su vida de fe, Señor, les fortalezcas, que a través de esas pruebas que están viviendo, tú les enseñes a depender de ti, no de ellos mismos. Y que verdaderamente sepa que un cristiano, Señor, no es esclavo del pecado por ningún motivo, sino que más bien servimos a un Señor bueno, amoroso, santo, que eres tú, mi buen pastor. Entrego en tus manos, Señor, cada persona de esta iglesia. Nunca las he tenido en mis manos, son tuyas,
pero quiero decir, Señor, que verdaderamente quiero que ellos caminen contigo y te sirvan de corazón. Muchas gracias, Padre, por este día. Yo quiero que tú aproveches este momento y confieses al Señor tu pecado. Vamos a dedicarle un minutico más a eso allí en tu corazón.